Estamos en Yo Soy Moda. Hoy tenemos una invitada súper especial, Lice Cardoso. Vamos a armonizar la energía espectacular de la frecuencia, de la energía universal, de todo, de la piscina de la Hesperia. Vamos a descubrir qué somos en realidad. Si somos extraterrestres, somos seres humanos, pero vamos a hablar con una persona que nos va a llenar, una persona súper, ya vamos a caer, una persona divina que se llama Lice. Hola Luigi, ¿cómo estás? Cuánto gusto. ¿Cómo está todo? Bien, feliz. Bienvenida una vez más a Yo Soy Moda, bueno, una vez más, por primera vez, y estamos en vivo desde el Hotel Hesperia de la ciudad de Valencia, en esta hermosa piscina, con esta hermosa luna. Te la dedico y se la dedico a todos los televidentes que nos ven. Y bueno, hablemos de el éxito tuyo como locutora de radio, productora de la 91.5 Lago, y tiene un programa espectacular que se llama Armonizando con Lice Cardoso. Háblame de tu éxito, como armonizar tu vida, armonizar la vida de los radio oyentes y los televidentes ahora. Sí. Primero que nada, buenas noches a toda tu audiencia, felicitaciones realmente por este trabajo, por este nuevo proyecto que está iniciando. Definitivamente está rompiendo esquemas, y eso es lo que nosotros los televidentes queremos ver, porque yo estoy en radio y yo complazco a la audiencia en estos tiempos. Me regañó mi productora porque no tenía zapatos. No importa, estás conectado con el elemental tierra. ¿Viste? Eso. Por ahí drena. Eso hay que decirle a las personas que el de estar descalzo totalmente nos ayuda mucho en la energía, tocar tierra. Sí, porque drenamos todo lo que puede hacer el estrés, cargas fuertes energéticas. Nosotros somos un cuerpo que tenemos una energía, estamos cargados de energía, y cuando nos conectamos con el elemental tierra, pues por supuesto que por allí va a drenar todo y nos vamos a sentir más sueltos, más cómodos. Por eso es recomendable eventualmente conectarnos con ese elemental. Y tocar las frutas y disfrutar lo que Dios nos dio, ¿verdad? Sí. Es hermoso. Definitivamente. Mira, Lice, vamos a hablar del éxito, ¿verdad? ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es la realización de los sueños de cada uno de nosotros. Sí. Eso es el éxito para mí. Porque cuando nosotros como seres humanos, individuos que estamos en este planeta, en este sistema energético de aprendizaje, logramos encontrar nuestra misión de vida y hacemos lo que realmente queremos hacer, y desde el corazón, por supuesto que nos encaminamos entonces hacia un objetivo preciso. Y eso, Luigi, nos ayuda pues a ver un panorama perfecto, un panorama claro. Así como tú has logrado ver tu panorama con este proyecto y le estás poniendo el empeño, le estás poniendo el valor, el coraje, el sueño, es la realización de tu sueño. Bueno, es verdad, o sea, yo en realidad yo no iba a pensar que iba a ser locutor, bueno, y bueno, tengo mis defectos y tengo mis virtudes, pero bueno, no importa, hay gusto para todos, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero bueno, ahí voy. Y eso es uno de los temas del éxito, no tener miedo a los retos. Exactamente. Y creo que me dijeron, Luis, si es para locutor, vamos a dar, no sé qué, pero yo no tengo voz para eso. Y no, dale. Bueno, aquí estoy. Y bueno, me disculpen si no le gusta mi voz, bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias. Cuéntame, entonces, el éxito para ti es eso, los logros. Sí, lograr tu sueño, y ir tras de ellos siempre. Exacto. Así pues se nos presenten situaciones difíciles o obstáculos en el camino, igualito, eso es aprendizaje. Mira, ponte cómoda, relájate, sí. Estamos un poco así como, aquí estamos con las toallas del Hotel Hesperia, fabuloso, divino. Que demasiado relax. Sí, con esta piscina. Yo considero que uno de los éxitos es tener este hotel aquí en Venezuela. Demasiado espiritual, demasiado relajante, con esta piscina, con la atención de la gente. Y bueno, en verdad los invito a que vengan a la Hesperia de Valencia. Claro que sí. Sigan contando. Vamos a ver por qué, si yo tengo los miedos, ¿tú crees que son factores que nos frena al éxito? Claro, por supuesto, Luigi, porque cuando tenemos miedo, pues nos estamos conectando con una energía de bloqueo. Y debemos estar claros y entender, concientizar y analizarnos nosotros mismos y ver a qué le tenemos miedo. Entonces, un consejo que yo le doy a todos ustedes, a toda tu audiencia, es que hagan una lista de sus miedos.
y analicen por qué yo le tengo miedo a esta situación o a enfrentarme a Y este una de las cosas también, no envidiar las cosas de los demás. O sea, no, asume tus defectos y tu virtud. Trata de solucionar tus defectos. Por supuesto. Y una de las cosas de los miedos es eso. Sí, porque los defectos, coño, no voy a salir porque estoy gorda, no voy a salir porque, ay, me siento feo hoy, ay, no voy a salir. No, yo no quiero ir porque no tengo ropa, no tengo zapatos para ir contigo hoy a la fiesta. Bueno, fíjate, ese punto que estás tocando, Luis, es bien importante. Ajá. Y ese punto tiene que ver con la autoestima. Ah, bueno, pero eso lo dejamos para otro programa. Claro más adelante, sí. Porque déjeme decirle que Lisset Cardoso va a ser una de mis invitadas especiales. Todos los programas va a estar conmigo en los espacios de autoestima, armonizando con Lisset. Así que no se la pierda. Y vamos a seguirle en el 91.5 Lago en Valencia. Armonizando tu vida con Lisset. Ok, armonizando tu vida en los martes y los jueves. Los martes y los jueves de 7 a 8 y media de la noche. Están todos cordialmente invitados. Entonces, ese factor que si soy gordita y no quiero salir, o si soy gordita y me gusta ese muchacho y de repente no me voy a atrever a tocarlo, o el muchacho soy tan feo y esa Miss tan bella y quiero atacarla. Bueno, tú sabes que eso sucede, Luigi, mucho con las modelos. Sí, porque ellas se mantienen. Ay, bueno, no me hables de modelo, por favor. Son mi dolor de cabeza. Son mi dolor de cabeza, pero las amo. Son unas niñas que hay que ayudarla, hay que ponerle positivamente toda la energía, pero me siento satisfecho de haber agarrado esta carrera y bueno. Claro. ¿Qué sucede? Que un modelo, o tanto dama como caballero, pues se mantiene en una estatura, en un peso perfecto. Y tal vez pasa el tiempo y luego eso varía. Entonces ahí tal vez se puede afectar un poco lo que es el autoestima de esa profesional. Entonces hay que nutrir otros aspectos de nuestra vida para que no solo nos sintamos mal porque estamos viendo algo en el externo, sino que si estamos nutridos internamente, eso no va a resaltar, no va a ser un punto resaltante para nosotros, sino un punto que vamos a trabajar. Exacto. Y yo creo que uno de los factores del éxito es hacer las cosas correctamente, sanamente, proyectarte, cuidarte, amarte. Una de las cosas eso es el éxito. Así es. Como creo que yo lo he practicado así. Claro, eso es parte de una buena autoestima que te va a conllevar a tomar decisiones más seguros, vas a ver con mayor claridad lo que quieres y por supuesto eso es un éxito garantizado. Ay, qué linda, qué bella. Sí. Lisset, cuéntame, tu trayectoria como locutora, ¿cómo empezó? ¿Dónde empezaste? Bueno, mira, yo inicié. Tienes una niña bellísima, yo la quiero. Bueno, ahí está, por ahí nos está ayudando como asistente de producción, bellísima. Hermosa. Y tiene un esposo muy talentoso también. Gracias. Yo inicié en Maracay hace 6 años. Sí, de la región de Aragua. Claro, por supuesto. Una aragüeña más conquistando el mundo. Sí, está bien, muy bien. Ajá. Sí, inicié mi programa de radio hace 6 años en Energía 100.5 FM. Familia, una gran familia a quien pues quiero y siempre recuerdo. Incluso mantengo mis contactos aquí en Maracay. A todos ustedes, saludos y besitos, siempre los llevo en mi corazón. Y luego de allí, a los 3 años, me mudo a Valencia con un cargo gerencial en una emisora, un circuito que también es de aquí, de la región. Y pues de allí vino todo ese, superando mis miedos de lo que estábamos hablando. ¿Viste? Porque me voy a una ciudad nueva donde no conozco a nadie, en donde pues tengo que abrirme campo en el área de mercadeo. Es un reto más para ti. Fue un reto para mi vida. ¿Por qué hiciste ese reto? Porque estaba tras mi sueño. Solo eso. Sí, no hubo ni amor, no hubo nada. No. Ahí yo estaba pues tras mi sueño. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué? O sea, quiero cambiar Maracay y me quiero ir a otro lado. Sí, esa pregunta es bien importante porque a veces nosotros, el mismo ambiente, el mismo sistema que estamos viviendo nos está indicando un cambio. Sí. Nos impulsa un cambio. Muévete, no lo vemos. Muévete, ocúpate, no te preocupes. Exacto. Ocúpate de la situación. Ajá. Okay. Y yo me di cuenta realmente que ya Maracay pues me estaba lanzando hacia otro campo. Y bueno, lo acepté muy apegada a Maracay, sin embargo lo superé y bueno, el éxito ha sido fabuloso aquí en Valencia. Estoy muy contenta con los brazos con los cuales me recibió esta ciudad y toda su gente. Y bueno, tan así de feliz que a través de todo este desarrollo profesional te conocí a ti acá, ya hace un año y algo y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa, Luigi, porque no es solo el que yo como persona profesional pues cada día
logrando mis sueños, sino que tras de mí hay mucha gente con la que hemos estado trabajando, hemos hecho equipo, y todas esas personas pues también requieren un valor, requieren un respeto, y estoy muy agradecida de verdad con todo ese equipo de trabajo que me ha acompañado en distintas emisoras. Bueno, y ese reto te enseñó, ¿qué herramienta te enseñó a enfrentar ese reto? Si tuviste un miedo, ¿qué te enseñó? La autoestima. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te enfrentaste a eso? Bueno, me enfrenté... ¿Cómo fue, perdón? Primero con mucha naturalidad, siendo siempre yo, porque está el paradigma de que el valenciano tal vez es un poco más cerrado que el aragüeño o que el maracayero, y realmente yo me fui con mi mente en blanco, totalmente en blanco, a dar y a demostrar y a presentar todo ese proyecto que yo tenía en mis manos, y simplemente fui yo, me demostré tal cual. ¿Y te hace falta esa experiencia que dejaste? No, fue un aprendizaje, fue una escuela. Ajá. Maracay para mí fue una gran escuela, y fue definitivamente mi trampolín emocional, mi espiritual. Exacto. Porque allí pues fue donde hubo un gran despertar. Conocí muchos maestros del mundo holístico, tanto nacionales como internacionales, que sembraron en mí siempre una semilla para seguir adelante. Qué linda. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí, pero venimos la próxima semana con autoestima, ¿verdad? Yo te voy a regalar esta manzana. Ay, ¿verdad? gracias, Yo voy a agarrar mi Luis. manzana, vamos a morder la manzana, ¿verdad? ¿Verdad? Divino. Y venimos para la próxima semana con autoestima. Vamos a hablar de la autoestima en realidad, y vamos a ayudar a esas personas bellas que tenemos detrás de esa cámara. Y bueno, despídete, Lice. Gracias por estar en Yo Soy Moda. Yo soy moda. Y bueno, esto es ser libre, disfruta la vida, y bueno, te dedico a la luna y despídete el programa, pues. Yo voy como mi manzana. Con esta hermosa noche desde el Hotel Esperia en Valencia, pues definitivamente contenta y agradecida de que me hayas dado esta gran oportunidad. Y a todos ustedes, pues se les quiere muchísimo, y por supuesto tienen que mantenerse allí conectados con Yo Soy Moda. Ok, gracias. Con Luigi Cano. Adiós, cómete la manzana.